Bueno, espero que estén muy bien. De acuerdo a la carta del estudiante, esta semana nos toca ver la primera parte del tema de funciones. Como vimos para la tarea anterior, si no me equivoco, y yo les facilité las funciones de pedir número entero, pedir número flotante, pero no hemos profundizado en el tema, no hemos profundizado en qué son las funciones, para qué sirven las funciones, cuándo usar funciones a la hora de resolver problemas. ¿Ok? Y ya vimos la utilidad de que esas funciones que vimos nos ahorra repetir código, nos permitió encapsular una funcionalidad en cuanto a, en cuanto a la funcionalidad de obtener un número entero válido, un número real válido, y ya podemos intuir más o menos qué podemos hacer con ellas, pero vamos a empezar desde cero con los fundamentos. Dice así, los seres humanos tendemos a ser ordenados, aparte del orden, perdón, y parte del orden es la clasificación de las cosas, nos gusta agrupar objetos o conceptos que son similares, ¿ok? Luego le ponemos nombres a estas categorías y empezamos a llamar a estas cosas por su nombre. Eh, por ejemplo, cuando agrupamos metodologías de resolución de problemas que las vimos al principio de clase, eh, podemos derivar muchos métodos, ya sea como el que vimos de divide y vencerás, fuerza bruta. Todas estas clasificaciones, todos estos nombres tienden a dar un orden a la hora de realizar alguna tarea, ¿okay? Que son, de aquí salen algunos de los fundamentos de por qué las funciones funcionan así, valga la redundancia, en Python y en los lenguajes de programación. Ok, bueno, retomando, dice que las palabras son poderosas y los nombres lo son especialmente. Cambiar un poco la forma en que queremos decir una idea puede darle un significado nuevo a la oración. Llamar a las cosas por su nombre correcto es esencialmente importante. Ya hemos visto que en Python en particular es importante cuidar la forma en que programamos. ¿Ok? Ya vimos que si no tenemos cuidado con contadores, entramos en ciclos infinitos, si no consideramos flujos a la hora de leer números, entramos en indefiniciones, división de constante entre cero, o leemos valores incorrectos de numéricos como cadenas de caracteres y pueden haber comportamientos extraños en el programa. Ok, pero también conocemos su poder a la hora de programar correctamente. Ya hemos visto que desde que iniciamos el curso hemos utilizado funciones muy útiles, instrucciones como print, como input, como la función sin de seno, también está el coseno en más, la función techo también que está por ahí. Ok, y todas estas funcionalidades, instrucciones, son funciones de hecho, escritas en Python. Ok, entonces, básicamente las funciones son nombres que invocan código escrito anteriormente. La función sin, la función print, la función input fueron escritas hace un montón en el lenguaje Python, en el lenguaje Java, en el lenguaje C++, y nosotros estamos invocando este código antiguo a través de ese nombre. ¿Okay? Entonces aquí viene la importancia de la función. La función, a través de un nombre muy simple y una definición muy simple, podemos invocar funcionalidades que ya existen. ¿Okay? Vean que hemos estado utilizando la función print para imprimir, la función input para leer y nuestras funciones personalizadas para pedir números flotantes y números enteros de manera válida. ¿Okay? Esa es la principal fuerza y poder que tienen las funciones. Reutilizar, invocar código escrito anteriormente. ¿Ok? Hoy vamos a aprender cómo clasificar nuestro propio código, cómo hacer nuestras propias funciones, dar un nombre a esas funciones y cómo utilizar sus nombres para invocar ese código existente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué usar funciones? Hay dos aspectos importantes que podemos obtener con las funciones que no hemos visto hasta el momento en Python, y casualmente hemos entrado en aspectos repetitivos con el código que de momento estamos bien, ¿ok? Pero en un futuro podría volverse inmanejable. La primera es la modularidad, que es la más importante en las funciones, ¿ok? Y la modularidad se refiere a los grados en los cuales un sistema puede ser separado y recombinado, ¿ok? Este, no sé si ustedes han visto ahora la nueva actualización que hizo eh, Mediación Virtual, que se puede entrar por portal UCR y entrar por ahí. Ok, a nosotros como docentes ese portal ya funcionaba para funciones financieras,
derechos humanos, ya eran distintos módulos de la plataforma la UCR. Y luego entró el módulo de mediación virtual que existía por aparte y luego se integró desde el portal UCR. ¿Ok? Entonces es una forma en que el sistema se recombinó y también una forma como funciona por separado. ¿Ok? Veamos un ejemplo más cotidiano con juguetes. Por ejemplo, los Legos, hay millones de posibilidades y millones de combinaciones para crear nuevas figuras con los Legos, pero independientemente las figuras no hacen mucho. Es cuando se combinan de una manera predeterminada o se va determinando conforme se van formando figuras más simples. Por ejemplo, armar un robot se compone de piernas, de los brazos, del torso, y ya va tomando más forma a partir de que a pesar de que empezamos de módulos más sencillos. Ok, eso sería un juguete bastante modular, el kit de Legos. Uno que es poco modular, imaginémonos un muñeco, un peluche. No podemos empezar a arrancarle los brazos a las piernas y hacer módulos por aparte del juguete. Ok, se puede jugar normalmente, pero no tiene la capacidad de separarse y hacer otros juguetes como los Legos. Okay, en lo que respecta al código, la modularidad se refiere a la facilidad que tiene este código de cambiarse, de adaptarse y de ser utilizado. Okay. Vean que nuestra función de pedir número entero y pedir número flotante por sí solas no hacen mucho. Me dan un número entero y un número flotante, válido inclusive. Pero cuando queremos resolver problemas como las sumas de Riemann, como las resoluciones solapadas, como también números primos, son módulos que se integran a otra funcionalidad y dan más valor, y estamos reutilizando código que ya fue escrito. Okay. Y el otro, que es lo que acabo de mencionar, la reutilización, se refiere a utilizar partes de un programa en otro con el fin de disminuir el trabajo. Okay. Hay que distinguir muy bien que aquí sí reutilizamos código porque no queremos inventar la rueda dos veces. No sé, por ejemplo, este código de leer un número entero, no queremos copiar una y otra vez ese código y estar validando cuando ya podemos reutilizar alguna función que lo hace. Aunque parezca mal la parte de reutilización, podemos reutilizar código que encontremos en internet. Hay muchas librerías gratuitas. De hecho, la comunidad del software funciona con aportes libres, de código libre, que la gente puede utilizar, reutilizar y enriquecer a la comunidad, pero siempre y cuando demos el crédito al autor original. Okay, no está mal utilizar un código existente para resolver problemas, siempre y cuando demos ese crédito. Okay, entonces va parte de la reutilización del código, es disminuir el trabajo y no estar repitiendo algo que ya alguien resolvió en algún momento. Okay. Nos interesa que nuestros programas, sean modulares para poder utilizarlos. Okay. Entonces, como les mencioné al inicio del curso, el curso es muy acumulativo, y por qué no utilizar algunas funciones que vemos anteriormente. Si en algún momento tuvimos que utilizar el promedio para acumular valores, sumar y luego dividir, podríamos instalar alguna función de acumulación donde me lea n valores enteros y me devuelva la suma de esos valores, sin yo tener que estar haciéndolo manualmente cada vez que ocupe leer y acumular valores. Okay, entonces puedo reutilizar código anterior que ya resolví en los problemas nuevos que tengamos que resolver, y la labor se vuelve claramente más sencilla. Ok, entonces ya entrando más al concepto de función, una función se define como una subrutina. Ok, es decir, una pequeña parte de un programa diseñada para realizar una tarea muy específica y se empaqueta como una unidad. Ok, cuando vimos divide y vencerás al principio con el ejemplo de resolver un rompecabezas, podemos tener en nuestro ámbito de función una pequeña parte diseñada para armar esquinas, otra pequeña parte diseñada para agrupar por color, otra pequeña parte diseñada para armar figuras rectilíneas, por decir algo. Vamos disminuyendo el problema en funciones, en subrutinas más pequeñas, que juntas nos van a ayudar a resolver un problema más grande. ¿Ok?
Entonces esa es la función, una subrutina que tiene una tarea muy específica y funciona como una unidad. ¿Ok? Y también claramente pertenece a un archivo de código particular. ¿Ok? No existen por sí solas, sino que es necesaria definirlas, como vamos a ver un poquito más adelante, como parte del código. ¿Ok? La función tiene dos pasos en su vida, es decir, cuando existe la función, similar a una variable. ¿Ok? Como vimos, una variable se define, se inicializa y puede cambiar su valor. En este caso, una función tiene dos partes importantes, que es la declaración y la invocación. ¿Ok? La declaración o definición de una variable se refiere al paso en que la función es definida, es decir, cuando se le da un nombre y se le da su código. ¿Ok? La definición de una función sucede solo una vez, igual como cuando definimos una variable, se define una sola vez y se define su nombre y su código. La invocación, que es muy distinto a su definición, se refiere al paso en el que el nombre de la variable se le da, se refiere al paso en el que el nombre que se le da a la función es llamado por el programa. ¿Ok? Entonces la invocación realmente es el paso más importante. ¿Por qué? Porque es cuando yo hago uso de esa función. Yo la puedo definir, pero nunca la uso. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ya cuando la invoco, ya puedo acceder al código que están en el cuerpo, en el bloque de la función. ¿Ok? Exacto, solamente aquí, estoy recalcando acá, cuando es invocada es cuando puedo acceder a ese código. Este paso es importante porque muchas veces definimos funciones y parece que no están haciendo nada, o que definimos una función que hace de todo y es una maravilla y llama a otras funciones, pero en ningún momento la logré ejecutar. Y eso pasa porque el código de la función no se ejecuta cuando es declarada. ¿Ok? Nosotros podemos declarar la mejor función del mundo que resuelve todos los problemas que ocupamos para el curso, pero si nunca la invocamos, nunca la vamos a poder utilizar. Ni siquiera vamos a ver resultados si no la invocamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo se ejecuta cuando esa función es invocada, es decir, cuando es llamada a ejecutar su código fuente. Entonces, puede variar el comportamiento de una invocación, que ya es lo que vamos a ver. Pero primero entremos un poco en detalle con lo que es la declaración. Aquí hay un ejemplo de declaración de una función muy sencilla, que se llama función -hola, y nada más su código interno es print de un hola. ¿Ok? Entonces dice que esta es la declaración de una función. Lo que realiza esta función simplemente es decir hola. Como ven, si yo voy acá y le doy correr, no hace absolutamente nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se declara una función, nada más decimos esa función existe, tiene este código fuente, y nada más. Y hace esto y nada más. Hasta que no lo invoquemos no va a resultar. Ok, la instrucción, muy importante, una palabra reservada de Python que no puede venir en nombres de variables ni nada, es la palabra def, de definition. Lo que permite es definir la función siguiendo esta estructura que es bastante intuitiva. La palabra def, luego el nombre de la función, seguido de parámetros que puede usar la función, desde el parámetro 1 hasta el parámetro n. ¿Ok? Dos puntos. ¿Ok? Y como hemos visto a lo largo del curso, cada vez que veamos dos puntos en Python, empezamos un nuevo bloque de código. En este caso es el bloque de función, es decir, empieza un nivel de indentación más. Aquí estaría la línea 1, la línea 2, hasta la línea M del bloque de código. ¿Ok? Entonces, adicional a lo que vimos arriba, podemos incluir una cantidad arbitraria de parámetros. ¿Ok? Y ya vamos a ver en detalle cómo podemos usar parámetros a nuestra función. Entonces puede ser desde 0 parámetros hasta n parámetros. ¿Ok? Vean que esta función hola, no tiene ningún parámetro. Si vemos que los parámetros van entre paréntesis separados por coma. ¿Ok? ¿Qué son los parámetros? Básicamente son los datos con los que la función puede funcionar, valga la redundancia, puede ejecutar instrucciones de Python. El problema con la función, que por eso utilizamos parámetros, es que la función no puede utilizar
variables que no estén definidas como parámetros de la función. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vengo acá y escribo mi nombre, que es Pablo, y yo digo que mi prima hola más mi nombre, ¿ok? Lo que me va a decir es que hay una sintaxis inválida aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar la función va a intentar imprimir mi nombre y va a preguntarse, ok, yo no conozco las variables que estén afuera de mi definición de función, yo solo conozco parámetros. ¿Tengo algún parámetro que se llame mi nombre? No. Entonces claramente la función no puede utilizar variables afuera. ¿Cuál sería la solución? Perdón, aquí fue esto, más bien. No había visto el... Ah, ok. Ya vamos a ver acá el problema. Ahorita la definió y no me está tirando ningún error. Pero no puedo utilizar variables que no estén acá. ¿Cuál sería la forma correcta de hacerlo? Que de hecho ya lo vamos a ver. Voy a borrar esto acá para que no afecte los resultados de abajo. Ok. La forma correcta sería introducir un parámetro, mi nombre, y dar un valor, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, resumiendo, dos partes de la función, un encabezado, que nos da un nombre, y una serie de parámetros opcionales, que puede ser cualquier cantidad. Si para poder funcionar la función necesita 7 parámetros con el nombre de 7 personas, por decirlo de una manera, pueden venir esos 7 parámetros ahí. ¿Ok? Entonces, en la definición de la función, en la parte de encabezado, definimos todos los valores o parámetros que vamos a necesitar. ¿Ok? Ahora sí, en su cuerpo es donde vimos los bloques de código, que es lo que ya sabemos hacer y hemos practicado desde que iniciamos el curso. ¿Cómo se invoca una función? Simplemente siempre va seguida por su nombre y por paréntesis abiertos o cerrados. Ok. ¿Qué pasa si la función necesita parámetros? Entonces se envían los parámetros en el paréntesis. Si no, como en este caso la función hola que no tiene parámetros, no se envía ninguna. Si la corremos acá, dice hola Pablo. Ah, ok, sí, porque corrí una versión anterior. Bueno, aquí está funcionando por algo que vimos, que es que la variable mi nombre era global, está en el bloque general y podía acceder a la función. Ok, pero generalmente no debería poder, que es lo que vamos a ver un poquito más abajo, que puede llegar a fallar. Ok, entonces en general, ¿cómo es una invocación? Va seguida de su nombre, nombre de la función, paréntesis abierto, todos los valores, que en este caso se llaman argumentos de función, y hasta el último valor, y cerramos paréntesis. Ok, algo importante es que el orden de los valores coincide con los parámetros que pusimos en la función. Ok, si esta función recibe el parámetro 1, el parámetro 2 hasta el parámetro n, necesito mandar un valor 1, un valor 2 hasta un valor n, 1 para cada parámetro. Ok, tiene que haber una relación 1 a 1 como con el operador de sustitución cuando imprimimos hileras con formato. Ok, ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de la utilidad de funciones y ya funciones con parámetros. Ok, no sé si se acuerdan la definición del seno cardinal, que podemos verla aquí como una función de criterio partido. El seno cardinal se define como el seno de x por pi entre x por pi, si x es distinto de 0, si no va a ser 1, si x es igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo definimos una función que nos permita hacer esto? Si vemos acá, importamos el seno y el número pi de math, porque lo vamos a necesitar, y definimos una función que en el encabezado su nombre va a ser seno-cardinal. ¿Cuál es el parámetro que recibe? El parámetro es x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque más adelante en el cuerpo de la función vamos a usar el valor de x. ¿Ok? ¿Qué preguntamos?
Si x es distinto de 0, hacemos que una variable que se llame seno cardinal sea igual a el seno de x por pi entre x por pi. Si no, si no es distinto de 0, va a ser, de hecho está un poco extraño acá. Si no es distinto de 0, puede ser 0, pero realmente puede ser cualquier otro valor. De hecho aquí hay un detalle que deberíamos ver acá. Si x es distinto de 0, esos valores. Si no, ok, no, sí está bien, perdón. Sí está bien, estaba pensando de otra manera. Si no, el seno cardinal es 1. Y mostramos el resultado. Ok, si notan, esta es la definición o declaración de la función seno cardinal. Y cuando yo lo corro, no pasa nada. Ok, ahora sí, intentemos hacer unas invocaciones con la función seno cardinal. Vamos a pedir el seno de seno cardinal, vamos a ver de 0.7, de 0.9, de 1.2 y de 0. Ok, entonces si yo los corro acá, ¿qué va a hacer? A la hora de yo invocar, que estas son invocaciones de función, y mandar los valores, la función va a ejecutar el código que viene aquí, de la línea 4 a la línea 8, con los valores dados para los parámetros. Ok, entonces cuando yo mande este valor de 0,7, la función va a ejecutar este código y este 0.7 se va a colocar como x. Ok, se va a utilizar acá y se va a imprimir. Cuando yo mande el 0.9, se va a utilizar como x y va a ejecutar este código. Cuando yo envíe el 1,1, se va a utilizar como x, como parámetro x, y va a ejecutar estos valores. Ok, y cuando use el 0, se va a ejecutar como x, va a caer en el else, de hecho, porque se compara que es igual a 0 y va a ejecutar esa instrucción. Ok, vean que el concepto de función es muy similar a una función matemática. Una función matemática se define con las variables que utiliza, que en este caso utiliza solo x, y qué hace con x. Igual en una función, en Python, el lenguaje de programación, sucede igual. Se define su nombre, se definen los valores y qué hace con esos valores. En este caso es los criterios de acuerdo con la definición del seno cardinal. Ok. Un punto muy importante en las funciones es el valor del retorno. Ok. El retorno de una función le da la capacidad de retornarnos un valor. Es decir, hacer un proceso y retornar un valor luego de varias instrucciones que se ejecuten en el cuerpo de la función. Por ejemplo, ya existen funciones que alguien definió anteriormente, que son las funciones, la función cos, la función sin. Y esa función cos lo que va a hacer es devolver, retornar el coseno de los grados que yo ponga aquí en radianes. Ok, entonces si yo lo ejecuto, voy a pedir el coseno de pi, va a quedar en x y va a imprimir el coseno de pi, que es menos 1. Ok, entonces retomando, coseno es una función que dado un x en radianes calcula su coseno. A diferencia del seno cardinal de arriba, en lugar de imprimir el resultado, vean que acá podemos utilizar el coseno y luego guardarlo en una variable. ¿Cómo fue eso posible? Eso fue posible porque tiene la capacidad de retorno, que ya vamos a ver a continuación. Lo que es más, podemos utilizar dentro de expresiones de operadores como si fuera un número exacto, ¿sí? Porque el valor que se retorna se puede utilizar como un operando de alguna operación. Ok, cuando se llama esta función, internamente dice que el valor del coseno del número es x. Luego cuando esta termina de ejecutarse, esta se evalúa como el valor de coseno. O sea, Python la sustituye por el valor que retorna, más o menos así, que es lo que vamos a ver acá. Y x va a ser igual al coseno de pi. Es decir, Python va a hacer una asignación. Primero vamos a ver el valor que vamos a asignar a la derecha. Se evalúa la función, se invoca la función.
se llama la función interna de Python del coseno con pi, como los radianes de parámetro de esta función. La función retorna el valor y coseno de pi ahora va a ser -1. Y este -1 se va a asignar a x y luego x va a valer -1. Ok, hay un retorno y reemplazo de los valores de cada función, los valores de una función. Ok, retomando un poco lo que fue el orden de operadores, vimos que los operadores con mayor prioridad fueron los aritméticos, luego los relacionales, mayor, menor, igual, distinto, luego los lógicos, el AND, el OR, el NOT, y por último los de asignación, ¿ok? Que era el igual. Las funciones como operadores en esta prioridad de ejecución de operaciones tienen mayor prioridad que los aritméticos. Entonces el nuevo orden de evaluación de expresiones queda más o menos así. Las expresiones entre paréntesis se mantiene igual, ¿verdad? Eso es para decir que quiero que se ejecute primero en una operación aritmética compleja o lógica también. Luego vienen las funciones, luego vienen los operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación. ¿Ok? Note que las invocaciones o funciones traen un paréntesis, ¿ok? Si hay expresiones adentro de los paréntesis, es decir, que llamo aquí, por ejemplo, la función pi, la función coseno, perdón, con pi medios. Primero, necesito saber cuánto es pi medios. Se resuelve la operación que divide pi entre 2. Ese valor se calcula y se usa como parámetro para la función coseno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto es pi medios, entonces necesito hacer ese cálculo. Python ya esto lo hace automáticamente, solo necesitamos entender que eso pasa y se evalúa antes. Veamos este ejemplo, tenemos que x es igual a 90, y es igual a el seno de x por pi entre 180, ¿ok? Es decir, necesitamos saber cuánto nos da esta expresión para que vaya como valor al parámetro de la función seno, que también recibe un grado en radianes, y mostrar y. Cuando lo corremos, pasó más o menos esto. Queremos hacer esa instrucción, que es el seno de x por pi entre 180. Ok, se sustituye la variable, que es 90 por pi entre 180, que y, x es igual a 90. Se calcula y esto nos da 0.5 pi. Luego se llama la función seno con este parámetro, con este valor para ese parámetro 0.5 pi, se calcula y nos retorna el valor, que es 1.0, y y es igual a 1.0, que es el último paso de la asignación, y aquí cuando imprimimos vemos ese 1.1, ese 1.0, perdón. Entonces, ¿cómo es posible retornar nuestras funciones que podemos definir valores? En Python hay palabras muy coherentes a lo que funcionalidad respecta, y está la instrucción return que cumple esto, pero también permite hacer dos grandes funcionalidades, por decirlo así. La primera es terminar el llamado de una función. Si hay instrucciones luego del return, no se van a ejecutar, es decir que, muy similar a un break, el return permite cortar la ejecución de la función por donde sea que vaya y la hace retornar. Es decir, si tiene 70 líneas de código la función y en la línea 35 tenemos un return, las otras instrucciones que están en la línea 36 en adelante no se van a ejecutar. ¿Ok? Y la función termina su ejecución y termina, ya vamos a ver, retorna lo que sea que haya ahí. Que es el otro punto. Si hay un valor luego del return, este se convierte en el valor de retorno. Ok, entonces dos opciones: retornar para detener la ejecución del código de la función, del cuerpo de la función, o número 2, retornar para retornar un valor resultado de la función. Ok, que es lo que vamos a ver acá. Anteriormente vimos que el seno cardinal simplemente imprimía, que es el que está definido acá,
imprimía el seno cardinal. Pero si yo quería usar ese seno cardinal para sacar un promedio de senos cardinales y lo que quisiera hacer con ese seno cardinal, porque esa función lo calculaba y lo dejaba ahí, no había manera en que yo lo pudiera utilizar. Sin embargo, en esta adaptación, que es muy similar a la anterior, el seno cardinal, como cuando lo corro no hace nada, ¿verdad? Calcula el seno cardinal de acuerdo a los dos criterios de la función y al final hay un return en la línea 8 y devuelve el seno cardinal, que es 1 o el resultado de este cálculo, depende del ángulo que coloquemos como valor para x. Y en la línea 9 pasa algo importante, si aquí hubieran instrucciones, por ejemplo, instrucción inalcanzable, volver a correr, y cuando lo corro acá no vemos el print de instrucción inalcanzable, porque luego el return va a cortar la ejecución por completo. Sin embargo, si yo lo pongo acá, que lo puso más para acá, y lo corro, ahora sí se ejecuta porque está antes del return. Ok, se lo voy a dejar así. Y ok, listos. Entonces, nos devuelve el resultado del seno cardinal y lo podemos usar en lo que queramos, como almacenarlo en una variable y luego mostrarlo. Por ejemplo, en estoy obteniendo el seno cardinal de 0, que es 1, queda almacenado en y, y lo puedo utilizar para imprimirlo acá. Puedo multiplicarlo por 6 si quiero acá, lo corro, y, perdón, acá era 6 por y, y es 6, ok, si es que ahí hizo repetición de cadena de caracteres. Y se puede utilizar para hacer cualquier tipo de operaciones, como acá, que lo calcule, multiplique 5 por el seno cardinal de x entre 180 menos 1. Y aquí claramente lo estoy usando como un operando de esta operación aritmética que multiplica y luego resta. ¿Ok? Entonces imaginémonos el valor del retorno, perdón, como un valor numérico o cadena de caracteres o objeto que vamos a ver más adelante, que podemos usar para cualquier operación. ¿Ok? Siempre y cuando la función retorne algo. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí elimino el valor que retorna? Vamos a ver las cosas que puede pasar. Si yo lo corro, no hace nada, no muestra ningún resultado de retorno. Y aquí es donde podemos obtener cosas extrañas. ¿Por qué? Yo estoy intentando guardar el valor de retorno de una función que no retorna nada en una variable. Pero entonces, si no retorna nada, ¿qué retorna? Si imprimimos aquí y comento un momento esta línea, literalmente retorna nada. Hay un concepto extraño en Python que cuando no hay un valor, hay una forma de decir que no hay un valor, que es nada. Y claramente para problemas de los que vemos en el curso no es muy útil, pero nos podemos topar con esto, que estoy intentando hacer operaciones de 5 más nada. ¿Cuánto es 5 más nada? ¿Cuánto es 5 entre nada? ¿Cuánto es 5 por nada? Ni idea. Ok, entonces tenemos que tener cuidado de que si tenemos dudas de por qué no está funcionando el retorno de mi función, debería verificar primero que si ocupo que el valor que procese la función sea retornado, haya un return y haya un return de ese valor. Y si no, o no estoy seguro de lo que estoy haciendo, ver que está retornando la función. Y si me topo con que está retornando nada, entonces hay un error en el return de la función. Voy a volver esto acá, voy a volver a correr esta función, que me va a dar 1 y aquí me va a dar 6. Y aquí con una operación aritmética más compleja. Okay. Ahora veamos más ejemplos, ya
más orientados a encapsular, a modularizar y a reutilizar código, con algunos ejercicios que ya hemos visto. Y no sé si recuerdan el ejercicio de números primos que vimos en una consulta, que permite ver si un número es primo o no. Podríamos convertir este, este, este código en una función para reutilizar cuando queramos. De hecho, el ejercicio propuesto es imprimir todos los primos o determinar si hay primos en un intervalo dado, que era el ejercicio propuesto. Pero básicamente es muy sencillo, determina si un número es primo o no, no cuántos primos hay si hay primos en un intervalo o no. Es muy muy sencilla porque encapsula una unidad, una función específica pequeña para resolver problemas más complejos. Entonces se define en su encabezado el nombre es primo, el parámetro es num, solo hay un parámetro, y lo que va a hacer es iterar desde una variable de iteración i en el rango desde 2 hasta el número, es decir, hasta antes del número, incremento de 1 en 1, solo que no está explícito, y lo que va a preguntar es que si este número módulo i es igual a 0, es decir, que si los números desde el 2 hasta ese número hay un factor, es decir, hay un número que produce división entera por este número, no es primo. ¿Qué hacemos? Decimos de una vez que no es primo. Ok. Si no, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque con solo un número yo no puedo decir si es primo o no. Tengo que revisar todos los valores del intervalo a ver si es primo o no es primo. Ok. Vean que este return está en la misma alineación del for. No es parte del bloque del for ni del if. Está afuera. Está en la misma indentación. Es decir, que si al final que yo revise todos los números desde 2 hasta el número que entró por parámetro y nunca se retornó falso, es decir, si nunca encontré un factor que produzca división entera, significa que el número es primo. Es decir, que hasta el final yo puedo retornar que es primo. Ok. Entonces, si hacemos una prueba, corremos este código, se define la función que va desde la línea 1 a la línea 5. En la línea 7 se pide un número entero y se llama la función es primo con el número n. Y el resultado que retorna esta función, que es un valor booleano, que es verdadero o falso, va a quedar almacenado en ESP, que es una abreviación de es primo. Luego vamos a preguntar que si es primo, que esto es lo mismo que yo diga, que si es primo es igual a true, pero no hace falta preguntar eso. Ya, si yo pongo que si es primo, nada más, asumo que estoy preguntando que es verdadero. Si es así, muestro el mensaje que es primo, si no, no es primo. Si yo pongo el 12, no es primo. Si lo vuelvo a correr para el 13, es primo. Ok, entonces esta es una utilidad muy grande para una funcionalidad como encontrar que es primo. Imagínense tener que copiar este código una y otra vez, aparte de que el return, si no está en una función, haría algo muy extraño para determinar si un número es primo o no. Okay, podemos reutilizar, podemos modularizar ese concepto de ser primo o no en una función y reutilizarlo. Ok, entonces en resumen, ¿por qué es que funciona? Recuerden que cuando llegamos a este return, que fue lo que llegó acá, apenas encontré un factor, se termina la ejecución. Es decir que aunque el for fuera por el número 3 de 1000 iteraciones y apenas encontré un factor, ya no hay necesidad de revisar los otros 997 o 98 números que tengo por revisar, sino que termino y retorno, termino la ejecución. Entonces, si encontramos algún número i, por el que num sea divisible, entonces sabemos que no es primo y podemos terminar retornando falso. Si no, si termina el ciclo y nunca encontré ese tal número i que es factor y que tiene división entera, de fijo va a ser primo y por eso es que retornamos verdadero. ¿Ok? Viendo el de la conversión, que es un ejercicio que vimos casi que al inicio del curso, podemos definir una función que convierta de Fahrenheit a Celsius utilizando la fórmula de la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura en Fahrenheit menos 32.
Entonces, esta función se llama conversión de Fahrenheit a Celsius y recibe una temperatura, define una variable conversión que lo que hace es 5 novenos por temperatura, que se ingrese acá, menos 32, que se retorna la conversión. Entonces la corro, la definición no ejecuta la función, recordemos, y una invocación. ¿Dónde está la invocación? Línea 2, nombre de la función y un valor para el parámetro. ¿Dónde viene este valor? Lo leí de la línea 1 cuando dice ingrese una temperatura en Fahrenheit. Si yo pongo 32, va a la línea 2, hay una asignación, se invoca esta función reemplaza temp por temperatura, se hace la conversión queda almacenada en la variable conversión, se retorna el valor de conversión, luego cuando ya la función retorna y termina su ejecución, aquí yo tengo el valor de la conversión, se almacena en esta variable comp y finalmente puedo imprimirlo, que es lo que pasó aquí. Ok, viendo el de las tablas también, que es uno que vimos en la primera clase de iteraciones, de estructuras de control. Esta función simplemente nos permite encontrar las tablas del 0 al 10 de un número n cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Viene un número y definimos un for, una variable de iteración llamada iteración, en el rango del 0 al 11, recordemos que termina en la iteración 11, e incrementa de 1 en 1, eso se puede omitir, y vamos imprimiendo del número entero por número entero es igual a número entero. Entonces el número por la iteración es igual a número por iteración. Ok, si la corro la defino, aquí la puedo ejecutar. Ok, y la puedo llamar para el 5 y para el 6. Ok, que están acá. ¿Qué pasa si guardo el resultado de esto? Nuevamente, resultado tabla, y lo corro acá y hago un print. Voy a hacer un print de 3 líneas en blanco nada más para. Le voy a hacer el print de resultado tabla, lo corro acá y aquí está la del 4, la del 5, la del 6, 3 líneas en blanco y nada. Recordemos, no estamos retornando nada a la función tabla de multiplicar o tabla mult. Por eso cuando le pedimos el valor de retorno me va a decir que es none. Ok, y none, que es un tipo extraño por decirlo así en Python, no podemos operarlo con nada, no podemos hacer sumas ni multiplicaciones con none porque son resultados que no están definidos. Okay, entonces tenemos que tener cuidado de que si estamos obteniendo none en algún momento en una función, es que no tenemos un return adecuado que retorne un valor desde la función. Okay. Luego tenemos acá la sustitución polinomial. Esta sustitución puede haber sido muy útil en el laboratorio de Riemann. ¿Por qué? Porque había funciones de grado 3, me parece, para resolver. Y se veía un poco feo la sustitución que uno hace ahí de ese polinomio. Podríamos utilizar una función que haga la evaluación, ¿verdad? Evaluar una función cuadrática dada por ax a la 2 más bx más c, donde se le pasan los valores de a, b y c y el valor x para evaluar. Ok, entonces función polinomio grado 2 simplemente retorna a por x, es decir, a por x a la 2 más bx más c, que también aquí es una forma abreviada de retornar, pero si por orden se ve mejor, podríamos optimizar realmente es una imagen lo que estamos en español estamos haciendo una imagen de la función, imagen polinomio, y retornamos imagen polinomio. No sé si lo escribí bien.
Entonces cuando lo corremos acá y lo corro acá, me va a hacer A es 1, B es 2, C es 3 y es con 4. Entonces va a evaluar y me va a retornar la evaluación. Si yo pongo aquí un 0, solo me va a retornar 3 porque estoy cancelando los demás coeficientes. Exacto. Ok, voy a dejarlo con 4 para que quede el ejemplo. Entonces aquí encapsulo la funcionalidad de evaluar una función, en este caso un polinomio. Puedo tener funciones más complejas que puedo evaluar de esta manera. Ok. Y por último, que me parece que es la función de moneda, el problema de la moneda, que es muy conocido en probabilidad y estadística. Lo que permite hacer es simular el proceso de lanzar una moneda y obtener escudo o corona. Okay. Pero claramente ustedes se preguntan, ¿cómo puedo hacer esto en Python si es un evento aleatorio? No se sabe en qué momento, a menos que la moneda esté pesada para que caigan más coronas que escudos. ¿Cómo puedo simular esto? Ok. Hay una función en Python que se llama la función random. La función random, que voy a anotar acá. Función random retorna un valor flotante en el intervalo de 0,1. Okay. Probablemente vamos a usar esa función random más adelante. Ok. De la librería random importamos la función random. Ok, entonces definimos una función moneda que vamos a pedir la probabilidad, que es un número entre 0 y 1, invocando la función random. La función random no tiene parámetros, por eso la invocamos como invocamos acá a la función hola, sin parámetros, sin valores como parámetros. Ok, entonces definimos la probabilidad, entonces obtenemos aquí un número entre 0 y 1. Luego verificamos si esta probabilidad es menor que 0.5, es decir, si tiene el 50%, por decirlo así, de probabilidad, va a ser escudo. Si no, va a ser corona. Ven que acá hay 50% de probabilidades de que el número sea menor que 0,5 o mayor o igual que 0,5. Ok, entonces aquí estoy jugando un poco con el evento aleatorio de que puede salir escudo o corona. Tienen la misma probabilidad, es un 50-50. Aquí estoy simulando eso con esta función random. Ok, no me voy a poner mucho a detallar la lógica que hay detrás de este evento aleatorio, pero lo importante es que puedo simularlo y puedo encapsularlo como una función. Entonces, pero si yo quiero tirar 70 monedas, necesito invocar a esta función moneda. Por ejemplo, aquí la puedo invocar. Moneda con... De hecho, moneda 1, 2, 3. Vamos a invocarla 3 veces acá. Entonces está escudo, corona, escudo. Ok. Pero ¿qué pasa si yo quiero verificar que realmente, si yo tengo 10.000 lanzados de moneda, el 50% sea escudo y el 50% sea corona? Porque tienen la misma probabilidad. En teoría deberían haber 500 coronas y 500 escudos. En teoría, ¿verdad? Puedo definir otra función que se llame tirar n veces. Que ¿qué va a hacer? Hacer una invocación de la función tirar, la función moneda, perdón. Ok, tirar n veces, recibe un parámetro que es la cantidad n de veces que quiero invocar a la función moneda. Ok, y lo que va a hacer es que la va a invocar y va a hacer los lanzamientos. Entonces si la corro y la defino, no pasa nada, pero cuando yo llame acá tirar n veces, con 10 va a tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejecuciones. Si yo le pongo 3, lo tengo acá, tiene 3 ejecuciones. Ven que acá esto de hacerlo 3 veces
puedo encapsularlo en otra función que reutiliza la funcionalidad de moneda para llamarla n veces. Entonces aquí si yo quiero 10 no tengo que copiar 10 veces esto, sino que aquí lo llamo continuar n veces acá. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo una función se modularizó y se reutilizó incluso en otras funciones para resolver un problema de testeo de probabilidad, por decirlo así, que era simular el lanzamiento del evento aleatorio de una moneda. Okay, entonces voy a dejarlo por acá. En la segunda parte de este video voy a resolver un problema como yo esperaría que resolvamos ahora problemas de funciones. Y entonces repasar esos fundamentos primero antes de ir a la otra parte del video para entenderlo de manera completa. Vamos a ver si no se me escapó nada por acá. No, estamos bien. Entonces voy a dejar este video por acá y ya retomaremos el siguiente resolviendo un ejercicio. Entonces que estén bien y cualquier cosa, consulta sobre eso lo podemos ver en las consultas de la semana.